solicitud para unirte. Ahí está, ahí está. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, acá andamos. No podías Un poco unirte. de madera el abuelo, ¿qué va a hacer? No, no, está bien. Todos nos estamos adaptando a este mundo No, virtual, no, ¿sí? no. Vos te adaptaste desde que naciste. Yo estoy tratando de adaptarme. Vos naciste en este mundo. No, no, yo estoy. Es cierto. Pero es normal, es una cosa normal esa que nos pasa a mucha gente de mi edad y hay algunos que les pasa peor todavía. Así que Sí, tal, no voy a dramatizar la situación. tal cual. Pero bueno, ahora ya estamos en directo, así que ya podemos dar por iniciada la entrevista. Bueno, antes, para empezar, me gustaría que nos cuentes un poco sobre vos, cómo fueron tus inicios en la política y cómo llegaste a ser diputado nacional por Neuquén. Bueno, cómo no, con todo gusto. Yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires, en Loma de Zamora. A los 3 años, a mis 4 años, mi familia decide mudarse aquí a la provincia de Neuquén. Así que soy neuquino por adopción y por convicción desde hace muchísimos años, como muchos neuquinos. Esta es una provincia muy joven, eh, en edad realmente, tiene 65 años, y es una provincia que crece permanentemente con la llegada de mucha gente de otras provincias. Por eso toda mi vida la hice acá, me casé acá con María Inés, con mi esposa, que es de Córdoba, y mis 5 hijos son de acá, nuestros hijos son todos neuquinos, así que ya tenemos una vida totalmente asentada en esta provincia. Yo no me dediqué a la política sino hasta hace unos pocos años. En realidad vengo de una familia de políticos, mi bisabuelo fue senador nacional, tengo tíos abuelos que fueron diputados nacionales y senadores también, eso por el lado de mi madre. Por el lado de mi padre también muy comprometido con la política, un hombre que siempre actuó en la política, pero no con protagonismo, sino siempre participó. Así que en casa siempre se habló mucho de política, siempre fuimos de leer y de informarnos y de discutir. Así que fui presidente del centro de estudiantes cuando era joven, cuando estaba en 4 año de secundario. Esa fue mi primera experiencia. Me presenté y bueno, ganamos las elecciones, hicimos algunas cosas en esa presidencia y la verdad que me entusiasmó mucho. Y después de muchos años de trabajar en distintas áreas, de trabajar en relación de dependencia, en tener varios emprendimientos, bueno, recibí una invitación para trabajar en la Municipalidad de Neuquén, eh, con el que era intendente en ese momento, Pechi Quiroga, en un área muy interesante, era subsecretario de Coordinación, y fue así que empecé a involucrarme de a poco con las cosas públicas, y me empecé a entusiasmar cada vez más. Eso fue recién a los 38 años, 37 años, y a los 2 años me elegían presidente del PRO en la provincia de Neuquén, y fue presidente del 2013 hasta el 2017. En el 2015 me eligen concejal, iba encabezando la lista de concejales, y bueno, y es raro, pero fui elegido a pesar de cierto estilo que tengo, que por ahí no es agradable para los grandes públicos. Me eligieron para encabezar también la lista de diputados nacionales, así que tengo el orgullo de representar a, en el Congreso de la Nación a muchísimos habitantes de esta tierra, y espero poder hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, ese es un resumen bastante apretado. ¿Y cómo te definirías ideológicamente? Mira, mi perfil de Twitter, digo de derecha, para ser bien preciso, directo, y te diría de alguna manera también para provocar. Hace muchos Ok. años en Argentina, decir que uno de derecha es prácticamente asociarlo, vincularlo a cosas casi oscuras. Y yo no creo que sea oscuro ser de derecha. Yo soy más bien, te diría, por definirlo de alguna manera, soy más bien conservador. Esa es mi forma de ver el mundo, ¿no? Yo creo que si tengo algo que me define es
ideas conservadoras. Y ser conservador no significa ser ni retrógrado, ni mucho menos, sino implica dejar las cosas buenas de la sociedad, los valores tradicionales, nuestra cultura, nuestras, todo lo que nos hace lo que somos, preservarlo, cuidarlo. La familia, por supuesto, juega un papel fundamental en cualquier comunidad, en cualquier sociedad. Me parece que también hay que preservarla. Todos esos valores que son fundamentales para cualquier comunidad, y especialmente la nuestra, yo creo que se tienen que preservar, que se tienen que cuidar, y nosotros tenemos que progresar en muchas cosas. En ese sentido, todos también somos progresistas, todos queremos ir hacia adelante, vivir cada vez mejor, generarnos nuevas oportunidades, pensar en un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestra sociedad, pero preservando, cuidando lo que es nuestro. Y también como una forma de reacción, y creo que en eso somos cada vez más los argentinos, que necesitamos reaccionar de alguna manera cada vez más explícita, por lo que estoy viendo yo, a lo que es evidente que son ataques de intereses extraños a nuestra nación. No nos ocurre solamente a los argentinos, ocurre te diría, casi todo el mundo, ¿no? El fenómeno de lo que ocurre en Rusia, en Estados Unidos, por hablar de dos grandes potencias, que están teniendo también reacciones conservadoras ante un ataque que es globalista, y ante el cual también me parece muy importante que aquí en Argentina tengamos una masa crítica cada vez más fuerte, y que le integremos cada vez más sectores, sean algunos sectores más conservadores, otros más liberales, pero la verdad que los argentinos necesitamos unirnos atrás de ese proyecto que, reitero, para mí es conservadurismo. Vos te definiste dentro de lo que es la derecha como conservador. Ahora, dentro de lo que es la coalición Cambiemos, ¿existe la derecha? Y si es así, ¿quiénes la representan? Bueno, no, sí existe y hay muchas personas que piensan como yo. Lo que pasa es que yo no voy a hacer nombres propios porque no me gusta hablar en nombre de los demás. Creo que cada uno tendrá que fijar su postura. Y en todo caso, si no la fija, también se tendrá que hacer cargo cada uno de por qué no fija una postura más clara, más seria, más fuerte. Pero sí hay sectores bien conservadores, hay sectores de derecha. Creo que en Juntos por el Cambio específicamente, y sobre todo te diría en el PRO, hay mucha gente que piensa parecido a uno. El problema es que muchas veces la necesidad de ganar elecciones y ante, te diría, un estilo abrumador que se maneja, sobre todo desde los medios de comunicación, en el cual hay determinados temas sobre los cuales no se puede hablar y no se puede contradecir a un pensamiento único, que, reitero, me parece que está diseñado, y no tengo dudas que está diseñado en el exterior de nuestro país, y está bajado en paquetes, te diría, casi prediseñados para todo el mundo, sobre todo para nosotros, aquí un estilo muy parecido a lo que le sucede a Brasil, a Chile, a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a Colombia, a Venezuela. Son todos países México, todos países que tenemos los mismos mandatos globales que son bajados a través de los medios de comunicación, y eso hace que muchas veces los que nos dedicamos a la política, pensando en las próximas elecciones, porque uno si quiere transformar, si uno quiere realmente ser una opción, tiene que ganar elecciones. Y si uno pisa el palito de decir cosas que se salen de lo políticamente correcto, lo más probable es que ese poder centralizado, sobre todo en los medios de comunicación, te caiga encima. Y ahí empieza a funcionar una serie de mecanismos, entre los cuales también está, por ejemplo, no solamente los medios de comunicación, sino activistas políticos, ONGs, organismos como el INADI, incluso en algunos casos algunas leyes que se están creando a ese fin. Bueno, todas cosas que atentan contra una verdadera libertad de expresión y la posibilidad de que muchas personas que piensan parecido a uno no se animen a decir lo que piensan públicamente, por miedo a caer en esto, en un escrache público, en
en la marginación, y, bueno, todo lo que en realidad ya sabemos que ocurre y que nadie se anima a decir con todas las letras. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la ley Micaela. ¿Sí? Para los que no la conocen, es una ley que se sancionó a partir de la violación y asesinato de Micaela García en el año 2017. Y la ley contempla capacitaciones y cursos en feminismo, cursos de género para funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Vos fuiste uno de los únicos dentro del Poder Legislativo que se opuso a dicha ley y de hecho propusiste derogarla y eso te trajo muchas críticas de los medios de comunicación del aparato progresista en general, te trataron de machista, misógino, facho. Bueno, me gustaría que expliques y te doy la oportunidad de que expliques por qué te opusiste a dicha ley. Bueno, gracias. La verdad que eh, esa ley que se terminó aprobando el año pasado por iniciativa del gobierno de Cambiemos, fue una iniciativa del gobierno de Cambiemos, no fue acompañada por muchos diputados, entre los cuales estaba, por ejemplo, David Schlerer de mi provincia, Nicolás Massot, que era el jefe de bloque del PRO el año pasado en la Cámara de Diputados, y muchos otros diputados que se levantaron y se fueron. No la querían acompañar, pero no la quisieron votar en contra para no contradecir al gobierno, al oficialismo, que era el partido de gobierno, el partido al que se tendría que haber acompañado en esa y otras iniciativas. La verdad que es una ley que, como muchas de estas leyes progresistas, por llamarla de alguna manera, lo que buscan no tiene nada que ver con lo que dicen buscar. Es decir, primero si vos tenés, obviamente tenemos problemas de violencia doméstica o violencia familiar. El problema no se puede ocultar con una mano, obviamente, porque muchos de los problemas sociales verdaderos que tenemos están originados por una serie muy compleja de situaciones que se dan en los ámbitos familiares que terminan derivando en violencia. Violencia que si tiene que ver, si se lleva a la práctica física, obviamente, y generalmente el hombre prevalece físicamente sobre la mujer. Ahora, no es el único tipo de violencia, el del hombre hacia la mujer. También hay violencias de la mujer hacia el hombre y también hay violencia del hombre y la mujer hacia los hijos. Yo creo que de todos los formatos de violencia doméstica, ese sin duda, la violencia hacia los niños, es el que más debería preocuparnos al Estado. ¿Por qué? Porque una madre, una mujer y un hombre también tienen otros recursos para sobrellevar una situación de asimetría física o asimetría en un conflicto doméstico. Ahora, la verdad que se toma, por una cuestión puramente ideológica, solamente una parte del problema. Se dice, bueno, el problema es que los hombres matan mujeres. Sí, puede pasar. Hombres matando mujeres. Mujeres matando hombres también pasa. Hombres y mujeres matando niños, como te decía recién, o maltratándolos, violándolos en algunos casos. También en muchísimos otros casos, hasta alquilándolos para favores sexuales, cosas reales que pasan, crudísimas que pasan. Pero la verdad que esta ley, que solamente pone el foco en una parte de un problema real, pero lo plantea también desde un precepto falso, que es que el hombre por naturaleza es violento y por naturaleza va a tratar de atacar a la mujer, de subyugarla, de dominarla físicamente. Y esa no es la realidad de lo que pasa. Que haya algunos casos, y que todos sepamos que es cierto, no implica que definir por algunos casos particulares toda una situación que realmente, como digo, es mucho más compleja. Y entonces, cuando se parte de un precepto falso, que es puramente ideológico y tiene por sentido establecer un conflicto que no existe entre hombres y mujeres, en la realidad no existe, los hombres no estamos peleados con las mujeres, todo lo contrario. Podemos tener diferencias hombres con mujeres, hombres con hombres, las diferencias son normales, son parte
la vida de las personas, pero de ninguna manera se puede establecer que los hombres tenemos un conflicto con las mujeres y que por eso nos tienen que deconstruir, y que por eso esta ley tiene que ser obligatoria, y que de esa manera nosotros vamos a resolver un supuesto problema. Entonces, primero se gastan dineros enormes del Estado. Después que se está estableciendo una verdad como real, o se establece un precepto como real, cuando en realidad es absolutamente falso. Entonces, de ninguna manera vamos a solucionar un problema estableciendo preceptos falsos. Y después, una capacitación como la que yo viví, que fue brindada por la ministra de las Mujeres, Diversidad y no sé qué más, de la Nación, donde decía eso, donde decía que los hombres, para corregirnos, tendríamos que deconstruirnos. Vos imaginate qué gracia me puede causar a mí que venga una mujer con un pensamiento de izquierda revolucionaria, que vaya a saber uno de dónde aprendió lo que aprende y de lo que dice, me viene a decir a mí que yo me tengo que deconstruir. ¿Lo de que me voy a construir? Yo no me voy a construir de nada, y menos porque me digan que obligatoriamente me tengo que construir. Pero más allá de eso, que terminen estableciendo que la mejor forma de alcanzar la igualdad es promoviendo el aborto. Aborto libre, gratuito, y no me acuerdo qué otra cosa dicen. Ilegal, seguro y gratuito. Claro, eso como conclusión de una capacitación de la ley Micaela. Obviamente, mi reacción, como la de muchos otros, fue: esto no sirve, esto es una porquería. Y así lo expresé. Y como me parece que a veces hay que expresar las cosas para que se escuchen, ¿no? Alguno me puede criticar, puede decir, no era la forma. Bueno, la forma las elijo yo. Puede no gustar, pero cada uno elige la forma que tiene para comunicar. Muchos estaban en desacuerdo, no todos lo expresaron. Muchos medios de comunicación hicieron el paralelismo entre oponerse a la ley Micaela con estar a favor de la violencia contra las mujeres. Ese fue el paralelismo que hicieron. Claro, y ser un misógino. Sí, porque todos los que estamos en contra de la ley Micaela somos violentos y despreciamos a las mujeres. Eso es básicamente la síntesis que intentan imponer. Y esos son los mecanismos que tienen, ya te digo, a través de los medios de comunicación, las policías del pensamiento, para citarlo a Orwell, y distintos mecanismos. Ya te decía, el INADI. De hecho, hasta tengo una denuncia por el INADI, por ese tuit. ¿Qué me importa a mí la denuncia por el INADI? No me importa en absoluto. Lo que digo es, son todos mecanismos que lo que buscan es que haya una sola forma de pensar, una sola forma de expresarse, y que todo lo que se corre de ahí sea rápidamente, ¿cómo decirlo?, borrado del mapa para que no hayan otras miradas distintas, ¿no? Y ese es un mecanismo que evidentemente van a llevar adelante, no solamente con esto, sino con muchas otras cosas que están promoviendo. Fíjate que ahora están un grupo de diputados o diputadas, yo creo que son todas mujeres, o hay algún hombre también ahí, son diputadas, están promoviendo una opción para el documento que no sea una opción binaria, no sea hombre y mujer, sino que sea hombre-mujer no definido, ¿no? Como si estuviera esa opción natural, ¿no? No definido. Bueno, cuando nos opongamos a eso, vamos a recibir críticas también, como recibimos críticas cada vez que nos oponemos a estas cuestiones. Pero bueno, bienvenidas sean las críticas, y de ninguna manera nos vamos a callar, ¿no? Como ustedes no se callan y como no se calla muchísima gente. Si no me equivoco, la primera ley que presentaste fue una ley de protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y el niño por nacer. Contarle a nuestra audiencia, a nuestro público, sobre esa ley, si fue sancionada y cómo, si lo fue, cómo se implementa. Bueno, primero tengo que decir que no es mía la ley, es de la Red Federal Familia y Vida. Yo soy el primer firmante porque la Red Federal Familia y Vida me pidió a mí que sea el primer firmante y que sea quien la presente. Pero es una ley que viene presentando la Red Federal de hace muchísimos años en el Congreso de la Nación, con algunas modificaciones. Ahí hay gente muy interesante, gente muy comprometida desde hace muchísimos años. Los movimientos pro vida
pro familia y te diría en favor de las dos vidas, son movimientos que llevan muchos años trabajando en Argentina. Afortunadamente hay mucha gente muy comprometida. En este caso, como te digo, es gente que ya viene presentando este proyecto hace muchos años y a mí me han pedido simplemente eso, que sea el primer firmante. Yo lo fui con todo orgullo, con todo gusto, por supuesto, pero ni siquiera incorporé una modificación al proyecto. Es un proyecto que lo que busca es cuidar, proteger a la mujer que está en un estado de vulnerabilidad durante el proceso del embarazo y durante la primera etapa de nacimiento del niño. Es algo fundamental. Acá la ciudad de Neuquén, desde hace 25 años lo hace el hogar Portal de Belén. El Portal de Belén es una organización que funciona en la parroquia donde toda mi vida fui a misa, producto del trabajo del padre Ítalo Barbelo, un padre italiano, un gran defensor, un férreo defensor por la vida del niño por nacer, que falleció hace unos años, que junto a un hermano le escribimos un libro antes de que muriera para contar un poco la historia de su parroquia. Pero en ese Portal de Belén trabajó mi mamá mucho tiempo también, acompañó, y ya te digo, funciona hace 25 años, acompañando a las mujeres en estado de vulnerabilidad, y también trabajaron dos hermanas mías, sobre todo mi hermana Dolores, pero así menciono a ellos porque son la gente que tengo más cerca de mis afectos, pero hay muchísima gente que viene ayudando hace muchos años a las mujeres que están en un estado de vulnerabilidad, porque es cierto que el aborto es una realidad que últimamente está cada vez más promovida, cada vez más incentivada, cada vez más, te diría de cierta manera, cada vez más empujadas las mujeres a abortar, ¿no? Muchas veces son los propios hombres, las propias parejas, los que incitan ese aborto, y ahora son las organizaciones, financiadas muchas de ellas por ONG o por empresas extranjeras, y otras por el Estado, lamentablemente. Pero como te decía, el aborto es una realidad hace mucho tiempo, y es por eso que el padre Ítalo, junto aquí en Neuquén, como en otras localidades, en otras provincias, se viene trabajando hace muchos años protegiendo las dos vidas, y ahora, bueno, se lleva ese proyecto al Congreso, porque realmente, ante el avance de las corporaciones globalistas para que en Argentina se imponga el aborto gratuito, libre, y seguro, como le dicen, claramente hay que tener una reacción propositiva, y nosotros la tenemos, y simplemente hay que convertirla en ley. Si hay intenciones de cuidar a la mujer, como muchas veces dicen, bueno, ese proyecto está hace 10 años, y lo han acompañado muchos diputados, muchos de Juntos por el Cambio, pero también muchos del peronismo. No es la lucha en favor de las dos vidas algo propio de ningún espacio político en particular, sino que es propio de nuestra identidad como sociedad. Nosotros, los argentinos, creemos férreamente y culturalmente en preservar, en cuidar a los más débiles. Y no hay nada más débil y más vulnerable que un bebé en la panza de su madre. Entonces, creo que en este sentido vamos a estar todos de acuerdo en que hay que seguir trabajando para hacer todo lo posible, no solamente para que no se apruebe el aborto, sino para cuidar a la criatura, pero también a su madre. Eso es parte, reitero, de nuestra cultura. Bueno, eso es para los que ponen esa falacia, ¿no? que dice que aquellos que están en contra del aborto simplemente no proponen nada. Todo muestra que hay un montón de herramientas para evitarlo. Bueno, vamos a pasar a otro tema completamente distinto a lo que veníamos hablando. Vos el 19 de mayo, vos corregime si me equivoco, presentaste un pedido para que se haga un informe sobre la pesca ilegal en nuestro país, que bueno, para los que no saben es una problemática que genera pérdidas de $1.000 millones al menos por año, además de innumerables daños ambientales. Esta pesca ilegal sobre todo viene desde países asiáticos, más concreto en China, donde los pesqueros que invaden nuestras aguas son subsidiados por el Estado chino.
¿Crees que no se le da por ahí la importancia que merece este tema, tanto en los medios de comunicación como en la clase política? Como que no conocemos mucho del tema. No, sin duda, nosotros increíblemente somos un país que a pesar de tener más de 4.000 kilómetros de línea de mar, y a lo que no le sumamos obviamente la Antártida por una cuestión de que todavía no está definido, eh, más allá de los tratados antárticos, y que nosotros tenemos presencia permanente desde 1904 con la base Marambio. No, vamos a quitar ese tema del medio para decir que tenemos 4.000 kilómetros de línea marítima, más o menos, no tengo el número, perdón. Pero así todos somos un país que le da la espalda, le da la espalda al mar, de manera increíble. Nosotros tendríamos que tener un enorme desarrollo marítimo, como tuvimos en algún momento. Tenemos hoy 2 astilleros fenomenales, realmente impresionantes. Uno en la ciudad de Buenos Aires y el otro en provincia de Buenos Aires. Río Santiago, sobre todo, que es el que está en la provincia de Buenos Aires, es un astillero tremendamente importante, gigante, con la capacidad de crear barcos de más de 150 metros de eslora. Bueno, yo no conozco muy bien en términos marítimos porque en realidad los argentinos no conocemos mucho en términos marítimos, por esto que te decía recién. Sin embargo, y a pesar de todo el potencial que tenemos, todas las condiciones que tenemos para desarrollarnos mirando el mar, bueno, le damos vuelta a la cara y seguimos creciendo y desarrollándonos hacia adentro. Claro, eso también nos genera no solamente inconvenientes para plantear defensa soberana sobre nuestro mar continental, sino que también nos hace muy débiles, muy frágiles en materia de defensa. Nosotros tenemos ahí claramente un flanco gigante que tendríamos que estar cubriendo, sí, como lo cubrimos en algún otro momento de nuestra historia. Sin embargo, hoy ni siquiera es parte de una política diseñada, no te digo a largo plazo, ni siquiera en el corto plazo. Ahora estaba viendo que el gobierno nacional iba a comprar un avión, un 737, supuestamente para el ejército. No sé para qué funciones, pero la realidad es que nosotros necesitamos aviones cazas, aviones que controlen nuestros espacios aéreos, pero también necesitamos muchos barcos, necesitamos que la Armada sea mucho más potente, que necesitamos que Prefectura también esté mucho mejor dotado. Y hoy tenemos, vos decías recién, un cálculo de $1.000 millones anual, hay algunos cálculos que hablan de $2.000 millones anuales, que se van de nuestro espacio. Básicamente nos están robando en nuestra cara, y lo hacen con la anuencia del gobierno de la República Comunista China, ¿no? de la República Popular China, gobernada por el Partido Comunista, que claro, ellos en defensa de sus intereses todo, como hacen muchos otros países, ¿no? Pero bueno, viene bien señalarlo, todos los países deberíamos tener una mirada estratégica de desarrollo. Ellos la tienen. Y acá ven un flanco, ven un agujero, y se mandan, y se meten. ¿Y qué hacen? Ponen un barco que les brinda, un super barco, un buque, que les brinda asistencia, no solamente en combustible, sino también en aprovisionamiento. Los ponen a pocos kilómetros de nuestra plataforma marítima, y viene una flota gigantesca de pesqueros que vienen a llevarse todo. Y nosotros, con nuestra capacidad operativa ni siquiera para disuadirlos, tenemos la posibilidad de sacarlos de nuestra área, ¿no? Porque ellos pescan afuera y cuando quieren vienen y se meten, apagan los radares obviamente, y se meten en nuestra zona. Nosotros Las tendríamos famosas 200 millas. la famosa Y 200 hay, millas. y hay falta de regulación en esa milla 201, que ahí es donde está ese vacío legal que aprovechan los pesqueros. Exactamente, exactamente. Bueno, pero aguas adentro de las 200 millas también se meten y nos roban, pero no son solamente los chinos. Hay portugueses, hay británicos, hay de cualquier lugar del mundo, vienen a pescar aquí. En algún momento fueron los españoles, los rusos también. Claro, cuando no hay nadie cuidando, a los ladrones se les hace mucho más fácil entrar y saquear. Bueno, eso es lo que estamos perdiendo hoy por no ocuparnos. Pero nosotros, más allá de la cuestión de la defensa, de defender
como corresponde todo ese espacio, también deberíamos tener un proyecto de desarrollo económico, que no lo tenemos. Hoy nuestra flota marítima es casi toda extranjera, ni siquiera es argentina. Entonces, ayer festejábamos 204 años de nuestra independencia. Y yo me pregunto, ¿estamos mejor que en 1816 en términos de independencia? ¿No? Si tenemos las mineras operando en Argentina, son casi todas británicas. Algunas tienen la bandera canadiense, otras australiana, en algunos casos norteamericanos, pero son todos de capitales británicos. Ellos vienen, sacan porciones gigantes de tierra, pedazos enormes de montaña, y se los llevan en bruto. Y después nos dicen, por declaración jurada, una vez que procesan en sus países de origen, una vez que procesan nuestra tierra, nos dicen, bueno, saqué 4 kilos de oro. ¿No? Vaya uno a saber cuánto sacaron verdaderamente, toda vez que nos lo dicen por declaración jurada. Es decir, nos están saqueando. Por eso digo, por el avance cultural de intereses extraños a los nuestros, porque en nuestros mares territoriales hacen lo que quieren, por la presencia británica en Malvinas, porque nuestra cordillera, intereses británicos saquean a diestra y siniestra. Yo digo, ¿estamos mejor que en 1816 en términos de independencia? Bueno, es una gran pregunta para hacer. Bueno, ahí Agus Blanco, a quien le mandamos un saludo, se está viendo que trabaja en este medio como editora de política nacional, nos habla de la base china que está en tu provincia, en Neuquén, a la cual no se tiene acceso. No sé si sabes algo sobre esa base, si existe alguna forma o recurso legal para desmantelarla. Bueno, eso último difícil, es realmente muy difícil. Vos sabés que hoy China es uno de los grandes dominadores del escenario internacional y apunta a ser en los próximos años cada vez más fuerte. Ellos tienen planes de dominación imperialista muy bien definidos y nosotros, por la fragilidad que tenemos en nuestra dirigencia, por la falta de patriotismo, por la falta de valores, por la falta de convicciones, y yo no quiero hablar de corrupción porque eso no me consta. No quiero decir que nuestros dirigentes han entregado por dinero una parte de nuestro territorio, pero la realidad es que se entregó una parte importante de nuestro territorio, se la cedió a una nación extranjera. Tanto el gobierno de la provincia de Neuquén como el gobierno nacional de Cristina Fernández le entregaron al gobierno chino, a cambio de nada, una parte, una porción gigante de nuestro territorio. Mayor acto de traición a la patria yo creo que no podría existir jamás. ¿No? Eso primero como para nunca olvidarnos. ¿No? Acá hubo traidores a la patria, tienen nombre y apellido. Y siguen en funciones y algunos siguen hasta con buena reputación, así y todo. Los chinos aquí en la provincia de Neuquén tienen, como tienen en otros lugares del mundo, instalaciones que les permiten desarrollar sus telecomunicaciones, en algunos casos espaciales, pues ellos tienen desarrollos tecnológicos que trascienden la Tierra y que, bueno, obviamente ya están en una pelea que nosotros ni siquiera podíamos entender, que es la pelea espacial con Estados Unidos y con Europa y con otros países que tienen una mirada espacial. Nosotros... Qué lejos estamos en ese debate. Nosotros ni siquiera estamos en ese debate. Pero fíjate que esa es una base que fue monitoreada hasta el año pasado. Ahí, más allá de tener personal de seguridad, que seguramente son miembros del ejército chino, el personal va cambiando permanentemente, los van rotando para cada 3 meses, no quieren que se vinculen demasiado con la comunidad, no quieren que fijen raíces que los aten de ninguna manera con los locales, entonces los van rotando, pero más allá de eso, que le da un sentido mucho más vinculado al secreto, digamos, ellos prefieren mantener todo bien cerradito, aparentemente solamente es una antena que capta información satelital, la retransmite por medio de otra base similar que hay en África,
a China. Esa es la circulación que hace aquí de información. Básicamente no se guarda nada de información aquí, en Neuquén, en esta base, sino que se retransmite todo. Más allá de los fines que puedan darle, que de hecho parte del convenio implica también que Argentina puede hacer, durante determinados momentos del día, puede hacer uso todos los días de la base para hacer tareas de investigación y demás. La realidad es que si vos te pones a analizar el convenio, no ves ninguna utilidad para Argentina. ¿Cuál es el beneficio para nosotros? ¿Cuál es el beneficio para la República Argentina de haberle cedido a la República Popular China un pedazo de nuestro territorio? No hay. No hay. Y entonces, claramente, la duda que a uno le surge es, si no hay ningún interés para los argentinos expresado de ninguna manera en el convenio, entonces lo primero que uno piensa es, acá hubo algo en el medio, acá hubo un interés económico, o de algún otro tipo, pero si no, ¿cómo se explica? ¿Y quién explica de qué se trata eso? No hay Bueno, que ser muy astuto para darse cuenta. sí se sabe que los chinos son bastante generosos a la hora de entregar dinero, pero bueno, siguiendo con el tema de China, vos también presentaste un pedido de informe sobre este acuerdo de cooperación sanitaria que firmó Argentina con China en el mes de abril. ¿Qué implica dicho acuerdo? Bueno, es lo que no sabemos y es lo que queremos saber, porque la verdad es que aquí hubo una serie de eh, vuelos comerciales, en algunos casos denominados donaciones, pero no se Los termina de famosos conocer. vuelos patrióticos que el gobierno estuvo vendiendo. Sí, esos vuelos patrióticos con nuestra aerolínea de bandera que se está fundiendo, como se va a fundir todo si si no seguimos un plan aerocomercial, evidentemente vamos camino a destruirlo, más allá de la cuarentena, ¿no? Yo creo que la intención de destruirlo ya estaba, pero más allá de las ventas comerciales, de la generación de estos relatos de heroísmo y de patriotismo, la verdad que es todo mentira, porque no hay ni heroísmo ni patriotismo ahí, es ir a buscar a China, el otro lado del mundo, eh, elementos que en la ecuación económica nos saldría mucho más barato comprarlos en cualquier otro lado y no bajo los mecanismos que evidentemente se compraron. Pero después, las fallas de esos materiales es algo que sí, que creo que más allá de a dónde se fueron a buscar y que si es conveniente o no la ecuación económica, es la calidad de los productos, de esos insumos que se trajeron. Aquí en Neuquén, hace poquito, la directora del Servicio Integral de Emergencias, que vendría a ser una especie de SAME, pero de la provincia de Neuquén, el CIEN, denunció públicamente en las redes sociales que los elementos que había adquirido la provincia de Neuquén estaban todos en pésimas condiciones, que no servían para las prestaciones sanitarias, y de hecho 17 empleados, 17 trabajadores del Sistema Integrado de Emergencia de Neuquén resultaron enfermos por coronavirus. Es decir, que evidentemente los elementos no eran los adecuados. ¿Cuál fue la decisión del gobierno de la provincia de Neuquén ante eso? Echar a la funcionaria. Nunca dar explicaciones del origen, el costo, ni la calidad de los insumos que se habían adquirido. Con lo Al cual, igual que los estamos hablando testeos, al igual que lo los mismo que los testeos, que testeos. muchos países fueron estafados por China y Argentina teniendo esa experiencia, aún así los importó. Bueno, evidentemente algo hay con los intereses de algunos gobernantes con los chinos, especialmente con los chinos. Digo, no quiero poner demasiado énfasis en China, porque China tiene las mismas motivaciones que tiene Estados Unidos y te diría también Rusia, motivaciones imperialistas. A ellos les importa conquistar el mundo, conquistarlo comercialmente para ser cada vez más poderosos. Esa es una lógica de las naciones o de los pueblos desde que empezaron a desarrollarse, a crecer. Nosotros lo que, más allá de entender esa lógica, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo nosotros nos definimos como país y nos paramos ante el mundo. Eso es algo que tenemos que hacer urgentemente. Entonces, los intereses de los demás no nos van a afectar si nosotros estamos bien parados. Ahora,
Evidentemente, y aquí hice ese paréntesis, porque no tengo un tema particular contra los chinos, porque los chinos, qué sé yo, salvo con los comunistas, pero digo, Taiwán, que es la República Democrática China, están los descendientes del Kuomintang, están viviendo todos, después de haber perdido la guerra civil china, están viviendo en Taiwán. Es una gran nación con una gran cultura, la cual yo respeto, como respeto a las distintas culturas del mundo. Ahora, ellos tienen sus intereses. Nosotros tenemos que tener nuestros propios intereses, que nunca pueden ser ceder ante los intereses, yo no sé si son económicos específicos, no puedo hacer aseveraciones sobre algo que no conozco, pero evidentemente si se adquieren productos apócrifos, es que alguien nos está estafando. Y entonces ahí hay que hacer investigaciones, ahí tiene que haber responsabilidades locales y responsabilidades internacionales también. Bueno, existe, ya para cerrar con el tema de China, una persecución que lleva 21 años contra Falun Dafa, que es una práctica religiosa basada en, bueno, la meditación espiritual que se practica en China. El régimen comunista lanzó en 1999 una campaña para erradicar esta práctica religiosa que llevó al arresto y a la desaparición de millones de personas. Vos firmaste una declaración junto a 200 parlamentarios en todo el mundo pidiendo el fin de la persecución contra los practicantes de esta religión, que muchos están radicados en Argentina y continúan siendo perseguidos aquí en Argentina, es decir, el gobierno chino los persigue fuera de sus países. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, aquí en nuestro país para terminar con esta persecución? Bueno, nosotros tenemos también un problema de persecución religiosa en Argentina. Nosotros tenemos hoy, y por eso mi declaración tiene que ver con un apoyo, no solamente a ellos, a quienes conocí en una videoconferencia similar a esta, tuve una charla con varios practicantes, sobre todo de origen taiwanés, y ahí nos manifestaban su enorme preocupación, porque efectivamente son perseguidos, no solamente en China, como decís vos, sino que son perseguidos a nivel global y aquí en Argentina también. Y es algo que, reitero, yo me pongo del lugar de ellos porque entiendo que la persecución religiosa es algo que tiene que ser tremendamente castigado, o nos tenemos que poner de acuerdo a nivel global, o al menos en Argentina, para evitar que ese tipo de prácticas se lleven adelante. Nosotros tenemos muchos vínculos con China. Nosotros tenemos, hoy al país que más le compramos en el mundo es a China, y al país al que más le exportamos, aunque le exportemos solamente materias primas sin procesar, es a China, con lo cual nuestros intereses, no solamente por la base que tenemos en Neuquén, por distintas inversiones que hace China en Argentina, por ejemplo, la base de la planta nuclear que tenemos en Campana, de Gualonguán, un tema también para discutirlo todavía mucho más de lo que se ha discutido. Es un tema realmente muy complejo y en el que hay que estar muy alerta, pero evidentemente tenemos muchos intereses. Entonces, también tenemos cosas para decir. Y a mí me interesa que nuestros principales socios comerciales en el mundo sean gente lo más fiable posible. Si esos socios que nosotros tenemos son que persiguen, que acorralan. Perdón, justo me sonó el teléfono cuando estoy hablando, ¿sí? Parte de usar el teléfono aquí. Que persigue, que acorrala a los que piensan distinto. Entonces, yo no sé qué tanto me conviene como socio alguien que, como ya te digo, tiene prácticas muy distantes, muy distintas a las que uno pretende para su propia cultura, su propio país. Bueno, de hecho el mundo está buscando minimizar su dependencia de China eh, en la pandemia y Argentina está estrechando sus lazos como nunca. Pero bueno, ya me gustaría volver a lo que es la política nacional. ¿Qué balance haces de los 8 meses que llevamos de gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos? Bueno, te llegué a escuchar, pero vos sabés que no sé qué me pasó con el audio. ¿Se escucha bien? Sí, 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 te escucho perfecto. Sí, yo te escucho Lo que muy, puedes muy hacer es, bajo. puedes silenciar el celular, así no Ah, te llegan las notificaciones.
Bueno, no, no son las Está. notificaciones. Bueno, me preguntaba por un balance de estos primeros 8 meses del gobierno nacional, ¿verdad? Sí, Bueno, primero decir que no es que nos estamos encontrando con demasiadas sorpresas. Es un gobierno que llegó producto de malas gestiones de gobierno, sobre todo vinculadas a lo económico, de parte de nuestro espacio político. Nosotros hicimos pésimas gestiones económicas, los resultados están a la muestra, esto hay que decirlo también. Y hay que ser autocrítico porque la única forma de salir adelante de las cosas es criticando las cosas que no han salido bien. Obviamente todos tenemos una expectativa distinta, todos, no solamente los que conformamos ese espacio político, sino que creo que todos los argentinos teníamos una expectativa distinta de los resultados del gobierno de Mauricio Macri. Claro, una Argentina que viene en recesión hace 10 años, que realmente venía muy mal, era una situación muy difícil de levantar. Yo creo que era una situación muy complicada si no nos ponemos de acuerdo todos en cómo hacerlo. Y ahí fallaron muchas cosas. Pero más allá de esa autocrítica, que reitero me parece necesaria siempre, hay que ver que el gobierno de Fernández llega producto de una jugada política, yo creo de muy buena calidad en cuanto a lo electoral, que es que Cristina Fernández se corre y le da protagonismo a Alberto Fernández. Y dice, bueno, a partir de ahora el candidato es él, yo me corro un poquito, votennos igual. Entonces ganaron a los desilusionados por la gestión económica de Mauricio Macri, sobre todo, y ganaron las elecciones. Pero claro, ahí no había un proyecto de gobierno. Ahí habían, en todo caso, dos visiones bien contrapuestas, la de Cristina Fernández y su espacio político, la cámpora, como lo querramos llamar, versus un espacio peronista, con las características que tenga, la verdad que es bastante complejo definirlo, pero que venía con una mirada muy crítica también del kirchnerismo. Alberto Fernández, Sergio Massa y otros dirigentes eran extremadamente críticos del kirchnerismo, y públicamente críticos del kirchnerismo. Con lo cual había dos visiones totalmente distintas de cómo hacer las cosas. Evidentemente, todo eso confluyó en que no se pusieron de acuerdo sobre cómo tener una mirada común de cómo gestionar. Y eso hizo que llegaran al 10 de diciembre sin siquiera tener claro un plan económico, sin siquiera tenerlo esbozado. Anunciaron al ministro de Economía pocos días antes de asumir, un ignoto, alguien a quien nadie conoce, nadie conocía y nadie conoce, y bueno, y los resultados están a la vista. Simplemente presentaron un plan de emergencia que se aprobó en el Congreso de la Nación a través de una ley de emergencia de todos los temas, que les daba un plafón muy amplio, y que todavía no se sabe para qué pidieron semejante ley de emergencia. Nosotros no se lo acompañamos, igual juntaron los votos para ganar esa elección, se aprobó la emergencia, después se aprobó eh, la posibilidad o las gestiones del ministro de Economía para negociar la deuda. También eso sí lo acompañamos, me parecía que tenía que ser un buen gesto. Ahora, después ni siquiera hubo un presupuesto, no hubo una idea de país, de desarrollo económico, no la tienen, no tienen, y aquí en Neuquén, que nosotros somos una provincia energética por excelencia, producimos gran parte del gas que se consume en el país, cerca del 40%, 25% de las naftas, producimos mucha energía eléctrica por medio de nuestras represas. Bueno, la realidad es que tampoco, ni por cerca tenemos un plan energético. Entonces, la verdad que la perspectiva para el país sin planes es muy difícil, eh, y mucho menos en un contexto de cuarentena, del que evidentemente el gobierno nacional se enamoró como única medida, como única forma de salir adelante de esta situación, de esta pandemia que es real, que evidentemente hay una enfermedad, que evidentemente es contagiosa, que se verá cuál es el origen. Algunos dicen que es provocado, otros dicen que es natural. Yo me quedo con la primera hipótesis,
Pero bueno, más allá de eso, de que no tengo conocimientos científicos suficientes como para avalar esa postura, sí, evidentemente hay una enfermedad que no produce mayores efectos que el miedo, que se provoca a través de los medios de comunicación y a través de los gobernantes y de sus distintos medios, pero la realidad es que se han enamorado de la cuarentena. Se verá qué es lo que pasa después del 17 de julio. Yo creo que es la última fecha. Creo que es la última fecha que la gente va a aceptar esta cuarentena tan cerrada que va a llevar sin dudas a la destrucción de muchísimos comercios, muchísimas empresas, muchísimos eh, cuentapropistas, mucha gente que se ha ganado el, 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 pan con el sudor de su frente, que le ha costado muchísimos años, inclusive algunas empresas, muchas generaciones, llevar adelante grandes proyectos, y creo que es la última oportunidad que se le va a dar al gobierno para que insista con este único método de cuarentena como forma de resolución de los problemas. Y eso lo va a poner en una situación mucho más complicada, porque para llegar a este punto, realmente destruyeron la economía, recurrieron a la emisión monetaria como único mecanismo, y eso nos va a traer problemas muy serios, muy graves. Se verá si son antes de fin de año o a partir del año que viene, pero esto sin duda lo vamos a pagar carísimo. Hay una recesión gigante de la cual va a ser muy difícil salir. Van a tener que salir a buscar fondos de alguna manera. No sé si será endeudándose de nuevo con el FMI o pidiéndole plazos de extensión al FMI, o irán a pedirle a los chinos, o de alguna manera van a tener que buscar algún mecanismo de salida. Lo que no se adivina todavía es cuál es el plano futuro que tiene este gobierno. Y eso realmente es preocupante. Bueno, ya las últimas dos preguntas, ahí más cortitas para ir cerrando, nos quedan 6 minutos, es ¿cómo viste la movilización de ayer por el 9 de julio? ¿Y qué tenés para decir del ataque, no sé si podemos llamarlo así, algunos lo ponen en duda, al móvil de C5N y al militante barra periodista kirchnerista Ezequiel Guasora? Bueno, la movilización de ayer yo creo que fue una movilización eh, contra el gobierno nacional, más allá de que se dio en el contexto del 9 de julio, y que creo que eso también nos alentó a muchos a salir. Creo que es importante que hayamos salido con nuestras banderas nacionales, a expresar el orgullo por nuestros colores. Eso me parece un primer punto muy importante. A recordar el día de nuestra independencia, también me parece un punto importante, pero también a reclamar por nuestra libertad. Y yo creo que ese fue el punto central de las manifestaciones de ayer que se dieron en todo el país. Aquí en localidades, por ejemplo, aquí en Neuquén, en localidades donde es muy difícil que la gente salga, ayer salió muchísima gente, aún con nieve, en localidades como Zapala, San Martín de los Andes, Villa Langostura, con muchísimo frío, viento y nieve, la gente salió a expresarse. Y menciono eso porque evidentemente hay una voluntad de empezar a torcer esta imposición de una cuarentena que, como te decía recién, le sienta demasiado cómodo a determinados gobiernos, tanto nacional como algunas otras jurisdicciones. Esa reacción popular, realmente auténtica, yo creo que va a torcer algunas miradas que hasta ahora eran las que prevalecían. Veremos si termina siendo sí o no. Sobre las agresiones, a ver, yo no me gusta la violencia en principio. Yo te voy a ser sincero, no me parece que esté bien la violencia. La violencia no te lleva nunca a nada. Acá hay gente que hizo toda una carrera política a través de la violencia. De hecho, hoy tenemos a políticos en el gobierno nacional que en los 60, 70 ponían bombas, secuestraban, mataban, y fueron creciendo en la política a partir de la violencia, ¿no? Tenemos gente que se ha mantenido en la política aplicando violencia, apretando, extorsionando. Eh, bueno, obviamente no es el método que uno comparte. Pero la realidad es que si yo soy un provocador, vamos a suponer, yo estoy en contra de los movimientos LGBTI y todas esa parafernalia. Yo estoy absolutamente en contra. Para mí son movimientos globalistas,
¿no? Que además persiguen fines contrarios a los que yo creo. Si yo voy y me manifiesto y voy a provocar una marcha LGBTI, lo más lógico es que encienda las pasiones de la gente, que se enoje y me quieran dar una golpiza. Eso es lo más lógico. Eso es una cuestión de sensibilidad natural. Yo creo que un periodista o pseudo periodista, bueno, no sé si es periodista, que anda diciendo por ahí que hay que quemar, romper los silobolsas, golpear al que piensa distinto, se burla de la gente que piensa distinto y va con su micrófono a provocar a gente que fue a manifestarse pacíficamente, lo mínimo que hay que darle es un chirro en la cabeza. Pero como una forma de reacción natural. No es que yo le pegaría, pero digo, entiendo la gente que reacciona de esa manera, porque a nadie le gusta que lo vayan a molestar, a provocar, cuando se está manifestando pacífica y tranquilamente. Bueno, ya la última pregunta, que nos quedan 2 minutos para ir cerrando. Pues somos un nuevo medio, buscamos ser una alternativa, como dice el nombre Altmedia, a los medios de comunicación masivos que sabemos cómo trabajan. ¿Qué reflexión haces sobre los medios de comunicación tradicionales y sobre el auge de alternativas a estos medios como somos nosotros, Altmedia? Bueno, primero decir que este medio en el que vos estás y en el que trabajás es un medio al que yo apoyo 100%. Me parece una bocanada de esperanza, realmente. Creo que eh, implica mucho más de lo que ustedes creen inicialmente. Yo creo que es fundamental que vayan creciendo, consolidándose, desarrollándose, y cuentan conmigo y con muchísima otra gente en ese sentido para apoyarlos. A diferencia de los medios de comunicación tradicionales o los más grandes, ustedes no les responden a ningún interés extraño a la Argentina. Generalmente estos medios, los grandes, ya han sido cooptados, si no comprados directamente, de alguna manera no son independientes, está claro, no hay independencia. Los más chiquititos de esos serán propiedad de algún poderoso local y otros de poderosos extranjeros. Con lo cual, el modelo que eligieron para desarrollar la actividad periodística me parece ideal. Y me parece que tienen que preservarse con este modelo, haciéndolo crecer en escala suficiente como para siempre guardar la forma en que vienen desarrollando la actividad. Así que de mi parte, festejar que existen, festejar que vayan creciendo, que se vayan desarrollando, y como te decía recién, siempre cuenten con mi apoyo. Bueno, como decía hoy Agustina, somos la alternativa a los medios hegemónicos, estamos orgullosos de eso. Bueno, quedan 30 segundos, no sé si tenés un mensaje final, desde ya te agradecemos por esta entrevista que, bueno, personalmente disfruté mucho, Francisco. Bueno, lo mismo que creo que tenemos que decirnos siempre todos. Hay que trabajar fuerte por nuestra nación argentina, por la grandeza de nuestra patria, con orgullo, por nuestros valores, por nuestra historia, por nuestra tradición, pero siempre mirando para adelante